Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Entrevista en los Escudos. En esta ocasión tenemos con nosotros al decano del Colegio de Economistas de la provincia de Pontevedra, Juan José Santamaría. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. De nada. Es un placer tenerlo, sobre todo para poder hablar sobre el primer barómetro sobre economía que se ha presentado recientemente en nuestra ciudad. Sí. ¿Cómo surgió la idea de crear este barómetro y de traerlo? Este barómetro tiene un antecedente en una serie de encuestas trimestrales que realizaba el Colegio de Economistas de Coruña entre sus colegiados. El tema fue avanzando, nos pareció interesante que sería más representativo de la opinión de nuestro colectivo si se muestrease pues, del censo de Coruña, Lugones y Pontevedra. Y fue lo que se hizo. Y así lo asumió pues, el Consejo Gallego de Colegios, que comprende los 4 colegios de economistas. Bueno, su título lo dice, pero ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este informe? Pues nos vamos a encontrar la opinión, no siempre muy coincidente, a veces también divergente, pues de los economistas de Galicia, que se posicionan sobre distintos problemas de la actualidad del momento y en el contexto nacional e internacional en el que estamos inmersos. El gobierno actual está hablando de que estamos en un momento de estabilidad económica, pero el otro día precisamente el vicepresidente del Consello Galego de Economistas, Miguel Vázquez Taín, pues señalaba que lo importante es cuando empecemos a recuperar, ¿no? Hablaba de recuperación. Exacto, en aquel momento era el vicepresidente, presidente en funciones, ahora es presidente efectivo, desde hace pocos días. Y realmente estamos en una etapa en la que parece que ya la espiral de recesión se empieza a interrumpir. Ahora no estamos todavía en una situación económica que deje atrás la crisis, porque tenemos 2 grandes problemas pendientes. Uno es el paro y el otro es la deuda pública. Precisamente esos eran los 2 puntos, ¿no?, que en el barómetro se señalan como prioritarios en estos momentos. Bueno, un poco más o menos me lo acaba de decir. ¿Cómo va evolucionando la economía gallega dentro de esta situación de crisis? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hemos llegado a fondo? ¿Hemos tocado fondo? ¿Todavía nos queda mucho recorrido? Bueno, parece que hemos tocado fondo porque ya es difícil retroceder más con las tasas de paro que tenemos. Y gracias también al sector exterior que alivia un poco la situación de las empresas. Porque un tercer problema, claro, es evidente, es la caída del consumo interno. Si hay paro y no hay ingresos, si las familias, su economía se deteriora, pues no hay manera de reactivar la economía por la vía del consumo. ¿Cómo valoran los economistas, bueno, que han formado parte de este barómetro, esa leve mejoría que se parece vislumbrar? Pues que empezamos a pensar que es un momento en el que se deben iniciar ya políticas de reactivación, de fomento del empleo y de esa manera empezar a recuperar progresivamente tejido industrial, etc. Hay noticias relativamente esperanzadoras. Estando en Vigo es obligado mencionar el sector naval. Estamos en una ciudad que ha descansado y ha soportado la crisis bajo 2 pilares, como son el puerto y la Citroën, y nos faltaba ese tercer pilar en el que, a partir del cual podamos despegar, que es la construcción naval, y las noticias en ese sentido son esperanzadoras. Yo recuerdo hace unos meses hablando también con usted en algún debate en el que hablábamos de que, bueno, la salida de la crisis se vislumbraba hacia el 2020. Lejos, sí. Lejos. ¿Seguimos con esos datos o se puede modificar? Bueno, más o menos. Lo que esperamos es que en 2020 alcancemos la situación que conocíamos en 2007-2008. Probablemente la recuperación empiece pues, unos años antes. No sé, tal vez el año 14 en el que estamos no va a ser un año muy diferente de 2013. Nos queda ahora una etapa, si se quiere, de estabilidad, pero de estabilidad depresiva, y a partir de ahí, pues calculemos que dentro de 2, 3, 4 años efectivamente se empiecen a notar ya el aumento del Producto Interior Bruto
y la generación neta de empleo. Claro, porque todo esto, para los ciudadanos, el ciudadano de a pie todavía no es capaz de notar esa leve mejoría. ¿Para cuándo será que todos los ciudadanos lo comencemos a notar? Pues calculemos que 3 o 4 años. Pero bueno, ya estamos mal, pensemos que no vamos a estar peor. Es decir, hasta ahora cada año era peor que el anterior. Bueno, pues esto parece que empieza a cesar, ¿no? Que no vamos a estar tan mal. Exactamente. Decía usted que bueno, la recuperación está también en esos datos del paro, ¿no? Reducir el paro. Exacto. Pero claro, con una tasa de crecimiento que se nos anuncia, según diversas previsiones oficiales, del 1%, pues con una tasa tan baja está muy próxima a cero y por lo tanto la generación de empleo es muy difícil. Es difícil. No sé si ustedes desde el Colegio de Economistas han también pensado en cuáles serían los pasos que tendrían que darse. Que después otra cosa es que la Administración los asuma como suyos, pero hombre, como pronósticos sí, de lo que tendríamos las medidas de política económica algunos están apuntando, ¿no? Es decir, en el año pasado se ha promulgado la ley de emprendedores, una ley de emprendedores española y otra gallega. Entonces lo que hace falta es que eso tenga dotación presupuestaria. Y para que haya dotación presupuestaria, pues el Estado tiene que aumentar sus ingresos. La mejor manera de aumentar los ingresos no es aumentar los impuestos, sino aumentar el crecimiento. Entonces, el crecimiento al final es la madre del cordero en la salida de la crisis. En el estudio también se indicaba que en las soluciones para fomentar el empleo sería también mejorar el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, captar inversión extranjera, crear nuevos nichos de empleo. La reforma del sistema educativo es fundamental, sobre todo visto que tenemos unos indicadores de fracaso escolar y de nivel, podríamos decir, de escolarización y de formación, pues parangonables a otros países centroeuropeos de menor nivel de desarrollo. Por lo tanto, una reforma del sistema educativo es inevitable y lo que ocurre es que estamos ante temas que son temas de Estado y esto requiere consenso, sobre todo de la clase política. Porque aprobar las leyes por mayoría simple pues tampoco lleva a muy buen lugar si la oposición, en el caso de un hipotético relevo, pues lo que va a hacer es derogar las leyes que se acaban de promulgar. Y esto lo hemos visto, pues yo creo que desde los años 80, que se han sucedido toda una serie de reformas educativas y en cambio no se ha visto acompañada de una mejora efectiva de la calidad. Evidentemente que en ciertos segmentos, sobre todo la gente joven, el nivel de escolaridad es mucho superior al que había hace 20 o 30 años, pero tenemos otro gran problema, es que por debajo de 25 o 30 años tenemos más del 50% de los jóvenes en paro. Entonces, de alguna manera tenemos que salir de esa situación. Toda esta información ustedes imagino que se la hacen llegar a los políticos y al gobierno de una forma o de otra. ¿Sienten que les escuchan, que se sienten respaldados en eso? Yo creo que escuchar nos escuchan, otra cosa es que nos hagan caso. Eso ya es diferente. La política económica realmente, si nos fijamos desde 2008 para aquí, la receta es ajuste, ajuste y ajuste. ¿Y esto qué lleva? A cada vez un descenso del crecimiento del Producto Interior Bruto con tasas incluso negativas. Si la economía cae, la recaudación fiscal también cae. El Estado tendrá que reajustar y reducir más todavía los gastos y esto produce mayor depresión y es la espiral que hemos estado viviendo hasta ahora. A partir de ahora se nos anuncia una reforma fiscal, pero tiene más visos de ser recaudatoria que de reducir impuestos y mayor recaudación, porque lo cierto es que en los años de bonanza económica los ingresos del Estado aumentaban más que el crecimiento económico, porque cada vez las tasas impositivas en los impuestos que son progresivos aumentaba. Ahora es al revés. Si la tasa de crecimiento es del 1%, pues muy probablemente los ingresos públicos no suban del 0%,
En ese sentido, ahora, por ejemplo, estoy pensando en los autónomos, ¿no? Que hace apenas unos días sabíamos que se incrementaban sus cuotas, cuando también se está diciendo que los pequeñas y grandes y medianas empresas, son las que podrían reactivar esto. Bajo el colectivo de autónomos podemos englobar no solo al trabajador por propia cuenta, al pequeño empresario, que a veces también reviste la forma societaria de sociedad limitada. Por tanto, estaríamos entre empresarios individuales y pequeñas y pymes, en definitiva. Y este es el sector más castigado, menos auxiliado. Pensemos que son muy pocos autónomos y muy pocas empresas de este tipo que tengan más de 5, 6 o 7 trabajadores, entre otras razones, porque a pesar de que la reforma laboral pues ha reducido derechos, pues están más protegidos los asalariados que los propios autónomos, que contratan a sus trabajadores. Y algo que decía el otro día el presidente de CEPIMES en España, que estuvo aquí en Vigo, y que también ustedes han apuntado en este barómetro, es la necesidad de crédito. Eso es fundamental. Es evidente que el crédito es casi como la sangre en los órganos vivos. Pero en cambio se ve que también tarda en llegar. Exactamente, también tarda en llegar, y eso también tiene su explicación. Es decir, en estos momentos el Banco Europeo, y por eso no hay tantos peligros de la prima de riesgo como había hace un año, 2 o 3, y es que el Banco Europeo está facilitando liquidez. Pero los bancos, que hacen con una liquidez que les cuesta menos del 1%, pues lo que hacen es suscribir deuda pública. Entonces, gracias a eso el Estado se ha podido endeudar. Y estamos ya a unos niveles de deuda pues que hay que empezar a limitar, porque estamos ya en el 95%, según la previsión para 2014. Volviendo al informe, el 50,91% de los economistas gallegos perciben que la situación económica en Galicia está peor, especialmente en las provincias de Lugo y Orense. En Pontevedra y Coruña la situación, a lo mejor los últimos acontecimientos hacen percibir... Exacto, un cierto optimismo. Vamos a ver, en Galicia normalmente, cuando nos va bien en España, y empieza a notarse la crisis en España, aquí llega con cierto retraso. Entonces parece como que la recuperación también se está haciendo esperar. ¿Y esto dónde se nota? Bueno, pues en las zonas menos industrializadas, como pueden ser Lugo y Orense, que descansan mucho sobre el sector rural y sobre pequeñas y medianas empresas. Un cierto optimismo se detecta más en Coruña y en Pontevedra. De todas maneras, en Coruña nosotros hemos propuesto que a ver si pueden ampliar un poco la muestra, porque es evidente que la provincia de Coruña no es uniforme. Y seguro que si encuestamos por separado a los colegas de la zona de Ferrol del resto de la provincia de La Coruña, pues las opiniones van a ser muy, muy diferentes. Entonces yo no digo que haya que comercializar el estudio, porque casi lo haría inviable. Pensemos que en algunas comarcas el colectivo a muestrear sería siempre el mismo. Claro. Y entonces, pues, algo habrá que hacer en ese sentido para matizar ciertas diferencias. En la provincia de Pontevedra, bueno, pues se podría encuestar separadamente a los colegas del norte, alrededor de la capital, prácticamente capital, Pontevedra, Villagarcía, y por otra parte Vigo y el sur de la provincia. Antes de continuar y meternos ya de lleno en lo que sería la economía en el sur de la provincia, en la zona en la que está el área de la comarca de Vigo, vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida. Pues retomamos la entrevista. Recuerden que estamos con Juan José Santamaría, hablando antes, cuando empecemos a recuperar, ¿no? Hablaba de recuperación. Exacto. En aquel momento era el vicepresidente, presidente en funciones, ahora es presidente efectivo, desde
desde hace pocos días. Y realmente estamos en una etapa en la que parece que ya la espiral de recesión se empieza a interrumpir. Ahora, no estamos sobre distintos problemas de la actualidad del momento y en el contexto nacional e internacional en el que estamos inmersos. El gobierno actual está hablando de que estamos en un momento de estabilidad económica, pero el otro día precisamente el vicepresidente del Consello Galego de Economistas, Miguel Vázquez Taín, pues señalaba que lo importante sobre economía que se ha presentado recientemente en nuestra ciudad. Sí. ¿Cómo surgió la idea de crear este barómetro y de traerlo? Este barómetro tiene un antecedente en una serie de encuestas trimestrales que realizaba el Colegio de Economistas de Coruña entre sus colegiados. El tema fue avanzando y nos pareció interesante y que sería más representativo de la opinión de nuestro colectivo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a Entrevista en los Escudos. En esta ocasión tenemos con nosotros al decano del Colegio de Economistas de la provincia de Pontevedra, Juan José Santamaría. Muy buenas tardes. Hola, buena tarde. Gracias por estar aquí. De nada. Es un placer tenerlo, sobre todo para poder hablar sobre el primer barómetro que... Si se muestrease pues, del censo de Coruña, Lugones y Pontevedra. Y fue lo que se hizo. Y así lo asumió pues, el Consejo Gallego de Colegios, que comprende los 4 colegios de economistas. Bueno, su título lo dice, pero ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este informe? Pues nos vamos a encontrar la opinión, no siempre muy coincidente, a veces también divergente, pues de los economistas de Galicia, que se posicionan